Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, el campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y un gran saludo al auditorio de Conexión desde la ciudad de Veracruz. Hoy vamos a comenzar con una serie de historias de agrónomos que gracias a sus aportaciones han surcado el campo mexicano, y esto es con motivo de que próximamente se celebrará el Día del Agrónomo. Narraré un hecho productivo reciente sobre la cosecha en uno de los módulos de innovación, donde establecimos dos híbridos de maíz que ya hemos mencionado, el H520 y el H567. Aclaro, no son transgénicos. Estos se establecieron en la localidad del Jícaro, Tierra Blanca, pues prácticamente dentro de la cuenca baja del Papaloapan. Jorge, hay dos razones por las cuales contaré este tema. Primero, que las personas dedicadas al campo y a los consumidores estén enterados de cómo la investigación agrícola da soluciones agroeconómicas a la baja productividad y rentabilidad del maíz. Y la segunda está muy ligada a este módulo de maíz y es para reconocer el profesionalismo del ingeniero Elías Salomón Mesa como impulsor de iniciativas entre la gente del campo para que progresen en el arte de la agricultura. Debido a su trato campirano, gran cantidad de productores y amigos siguen al ingeniero Elías en sus iniciativas productivas. Esto es pasión por la profesión de agronomía. Y como todo tiene un factor técnico, esta historia, como decía, está ligada a un proyecto que se llama Desarrollo Tecnológico a nivel nacional para el incremento de la producción y abasto de maíz con calidad, sanidad y sustentabilidad. Y al campo Cotaztla le corresponde atender la región costera central, la región de los Tuxtlas, el sur de Veracruz y la cuenca del Papaloapan, que comprende algunos municipios de Oaxaca en colindancia con Veracruz. Hace 7 meses, en el ciclo de temporal primavera-verano, de temporal prácticamente, que estuvo muy lluvioso, en el 22 se establecieron 22 módulos de innovación de maíz que se suman a los 70 cosechados desde noviembre del 2020 hasta agosto del 22. En cada uno de los módulos se han evaluado dos híbridos de maíz, uno que ya tiene 18 años de uso y otro que está por liberarse próximamente para uso comercial. Ambos han mostrado un comportamiento estable de rendimiento, a pesar de las condiciones variables de buena humedad en algunos lugares y sequía en verano y en invierno. Y precisamente la historia del ingeniero Elías Salomón comienza con el establecimiento de un módulo demostrativo en este temporal 22 en la comunidad del Jícaro, que está entre Tierra Blanca y la autopista Tinajas-Cosamaloapan. Y bueno, recientemente en enero de este año lo cosechamos y la información que se obtuvo es muy interesante debido a que el manejo en cuanto a la nutrición fue considerada como vía racional, pues que responde a un enfoque de producir maíz más sustentable. Los dos híbridos que se sembraron tuvieron un rendimiento similar de 4.5 toneladas de maíz, lo que parecería un rendimiento medio para el potencial de los híbridos que en ocasiones llegan hasta 7 toneladas en temporal, en buenos lugares, fértiles y con un manejo estrictamente tecnológico. La realidad, Jorge, es que con los altos costos de los fertilizantes, muchos de los productores pues, no cuentan con los recursos suficientes para atender la necesidad de nutrición del cultivo. Quiero aclarar, Jorge y amigos, que cada tonelada de maíz que se obtiene en una hectárea requiere 40 kilos de nitrógeno. Es decir, que si se producen 5 toneladas de grano de maíz, se tienen que aportar 200 kilos de nitrógeno por hectárea a través de pues, fertilizantes comerciales. Aquí en el módulo del Jícaro solo se aplicó menos de 100 kilos, es decir, menos de la mitad. Y a pesar de que no fue suficiente, la cosecha de maíz con estos híbridos fue rentable al tener un ingreso de 1.80 pesos por cada peso invertido, Jorge. Pues es parte de todo este trabajo que ustedes vienen realizando, Paco, estos proyectos de innovación tecnológica que implementan en los cultivos, aquí específicamente hablando del maíz. Y ahí están los resultados. Por eso siempre me remito a esto cuando platicamos, Paco, y sobre todo, pues, hacerlo reiterativo a todos los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Que todos estos proyectos de innovación que desde el campo experimental Cotaxla, desde los distintos campos experimentales, todos comandados y dentro del INIFAP, estos proyectos de innovación se concretan, Paco. O sea,
se ven palpables en los rendimientos y por ende, pues son los resultados que tienen. Y eso es lo importante de toda la labor que ustedes realizan. No únicamente se quedan en la teoría, ni haciendo, publicando investigaciones que se queden nada más en la pura literatura. Es de tecnología aplicada, funcionando y con resultados positivos. Así es, Jorge, tienes toda la razón, muy preciso. Pues ese es en realidad la información que está generándose actualmente en campo. Y bueno, tenemos que informar, tenemos que difundir y pues al final de cuentas hay que dispersar esta información que servirá de base para la toma de decisiones de cualquier nivel. Y bueno, continuando con la historia, como decía yo, pues son dos historias, una técnica y otra sobre la pasión de la agronomía en este agrocomentario. Y el ingeniero Elías Salomón Mesa, que es al que de alguna manera dedicamos este programa, Jorge, pues nace en 1956 en la localidad de Piedras Negras, muy cerca aquí del puerto de Veracruz, pertenece al municipio de Tlaixcoyan, y es una zona altamente agrícola. Y en 1972, pues inicia su camino al sector agrícola como técnico de la unidad de riego agrícola y en Piedras Negras. Después se cambia al departamento de suelos en la comisión del Papaloapan, historia que no sabía hasta que nos platicaron. Y precisamente los directivos de la comisión no solamente le dieron un trabajo, sino que lo motivaron a que siguiera estudiando agronomía en la Universidad Veracruzana, allá en la región de Peñuela, Córdoba, mientras se desempeñaba sus funciones como técnico en el Instituto Rural de Temporal en Orizaba. En 1984, al egresar como agrónomo, ocupa el puesto de subjefe de Distrito de Desarrollo Rural, precisamente en esta región de las altas montañas de la Secretaría de Agricultura. Posteriormente, en 1990, se incorpora como funcionario a Banrural y todo esto es una acumulación de experiencias, lo que lo fortalece para ser de los primeros productores de papayo Maradol en 1995, para después ser asesor de diversas organizaciones de productores de maíz en la cuenca del Papaloapan. Y actualmente combina su faceta de consultor en agricultura sustentable y orgánica. Debo destacar que el ingeniero Elías siempre ha sido un aliado técnico del campo Cotazla para contribuir a este campo innovador. Pero hace algunos meses el ingeniero Salomón, después de un intenso día de trabajo en la región de Tierra Blanca, en el trayecto nocturno a su domicilio, tuvo un accidente en la carretera que ocasionó que su vida estuviera en riesgo y que gracias a Dios, a las atenciones de los médicos y personal del ISSSTE de aquí de la ciudad de Veracruz, a las acciones de familiares y amigos y desde luego de su esposa Maripaz, el ingeniero Elías está de regreso para continuar con sus proyectos. Y esta tarde, Jorge, el ingeniero Elías Salomón nos comparte una reflexión sobre lo que ha representado ser agrónomo. La agronomía es sinónimo de vida. Nosotros, de la mano con la mano de obra campesina, nos dedicamos a producir alimentos para llegar a toda la mesa de los mexicanos, alimentos sanos, frescos, saludables. Hoy, produciendo limones y en esta cooperativa, inmersos en un proceso de transición hacia una agricultura orgánica, buscando una agricultura más amigable, aprovechando todos los recursos que tenemos en nuestra región. Muchas gracias desde aquí de la cuenca del Papaloapan, su amigo Elías Salomón Mesa. Pues estas historias que siempre nos traes, Paco, nos da muchísimo gusto escucharlas. Gente comprometida al 100%, apasionada sobre todo, como bien lo indicas, apasionada de su labor, de su desempeño, de la actividad a la cual están abocados, como es el caso del doctor Elías Salomón. Le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación y por supuesto a ti, Paco, por siempre estar al pie del cañón, traernos todos estos datos, esta información que es importantísima darla a conocer para que el auditorio sepa y tenga conciencia de que lo que se está metiendo a la boca, muchas de las tortillas, del pan, de los frijoles, de muchos cultivos, de las frutas, de las hortalizas, es gracias a los avances tecnológicos que ustedes desempeñan y sobre todo, insisto, los hacen realidad, Paco. Pues como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Y amigos, buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP, el campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.